Bueno, y estamos aquí con un nuevo segmento de Carvillo Podcast. Nos trasladamos a la casa de Ángel Tortolero. Mira, bueno, un señor que tiene para enseñarnos muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias. Vamos a estar ahondando en toda su trayectoria. Bueno, estamos desde Carvillo Podcast. Nos puedes seguir por nuestro canal de YouTube, carbillopodcast.bzla. Bueno, ahí suscríbete, comenta y bueno, comparte. También estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y desde todas las plataformas puedes seguirnos. El día de hoy, bueno, estamos con Ángel Tortolero. Bienvenido, Ángel, a nuestro programa Carvillo Podcast. Además, bueno, aquí nos acompaña Susana también, Susana Gómez y Dorelis Castellanos. Bueno, muchas gracias. Tú me dirás qué digo. Bueno, Ángel, aquí estamos. Nuestro lema que siempre decimos es haciendo visible a los invisibles. Y bueno, estamos el día de hoy visibilizando a este gran profesor universitario, analista internacional y bueno, experto en el tema de la geopolítica. Muchas gracias. Viste que comenzara diciendo de quién era yo, ¿no? Yo no sé quién soy yo. Yo soy Ángel Tortolero, hijo de María Teresa Leal de Tortolero y Rafael Simón Tortolero Martínez. Creo que se llaman así todavía. ¿De dónde viene oriundo? Tortolero, yo vengo de un barrio que se llama La Matarrica, en Valencia, que no tenía ni agua, ni luz, ni cloaca. Todavía creo que adolece de algo de eso, pero ahí vamos resolviéndolo. Nací allí, soy valenciano de origen y venezolano integral porque he vivido en toda la parte, en todo el territorio nacional. Así que puedo decir que soy un ciudadano venezolano y más nada. Has andado toda la patria. Y hasta fuera de la patria, que vamos a estar conversando también eso. Sí. Bueno, yo he sido profesor universitario durante 30 años. He trabajado en la universidad, la última universidad donde trabajé, que es donde me quedé fijo, que era la Universidad Rómulo Gallego en San Juan de los Morros. Allí trabajaba en el pregrado con arte y cultura para los alumnos del primer semestre de la Escuela de Ingeniería Agronómica. Además que arte y cultura es una materia que transversaliza todas las carreras universitarias por mandato de ley una vez que el comandante Chávez llega. Por aquello de que el hombre que no conoce su cultura y no conoce su esencialidad, pues poco tiene que decir de la patria. Pues hay que conocer para saber y para saber y conocer hay que enterarse de dónde se está parado, entonces justamente de dónde se viene. Sí, y en el doctorado, y fui el primer, con la revolución, el primer coordinador del doctorado en Ciencias de la Educación de esa universidad, y luego nos extendimos por todo el país. Dimos cursos doctorales desde Caracas hasta San Fernando de Atabapo y más allá, hasta San Carlos de Río Negro, por decir de norte a sur y de este a oeste, desde Maracaibo hasta Tucupita. Por todo el país completamente, en una jornada que solo lo hicimos gracias a la revolución, que era elevar los niveles de conocimiento de los profesionales nuestros, que en el siglo XX, por cierto, antes que llegara el presidente Chávez, costaba mucho que un venezolano hiciera un posgrado, porque todos eran pagos, y aparte de los costos que implicaba, tenía el mandato de las endemias, no de las academias, sino de aquellos que tomaron las academias como estatus, como símbolo de títulos nobiliarios. Sí, era de familia. Era un título nobiliario, llamarse doctor. Entonces, bueno, ya yo había hecho un doctorado en España, había terminado mi doctorado en Ciencia de la Educación aquí en Venezuela, y venía transitando ese camino que me costó muchísimo hacerlo. Y bueno, y de ahí la idea era facilitar a los profesionales venezolanos, sobre todo en materia de los profesores universitarios de todas las áreas, de todas las carreras, para que fueran elevando los niveles de cientificidad y lograran hacer visible, como dices tú, eso que era invisible, que era la investigación, que era un mito en Venezuela. Con la revolución, hoy por hoy, tenemos una producción intelectual muy buena y un conjunto de compañeros que se incorporaron a la investigación, vamos a decir, sistemática, profunda, científica. A esta altura, Ángel, ¿qué sientes tú personalmente de haber participado en toda esa jornada de enseñanza? Todavía no sé, porque todavía sigo en la misma cosa. Algún día haré el balance. Cuando haga el balance, tengo unos 150 años, a lo mejor en ese momento haré el balance, ver como qué siento, pero hasta ahora es una labor interminable, una labor continua. Porque además la labor de la docencia es un tema de vocación, ¿no? Un tema de sentir y precisamente
con lo que impulsaron ustedes, el tema de las artes, de la cultura, de enseñar a esos estudiantes a conocer de dónde vienen, a conocer quiénes son, para qué van a servir a la patria. Mira, diríamos que es una síntesis que se hace. Los partidos revolucionarios del siglo XX se dedicaron específicamente a elevar los niveles de conocimiento, porque quien no tiene conocimiento no adquiere conciencia. La conciencia es ciencia, es con la ciencia que podemos resolver los temas. Y de allí la categorización que tenemos los marxistas-leninistas de pensar que el materialismo dialéctico no es otra cosa que asumir los valores de la ciencia para entender la realidad, para poder comprender parte de esa realidad que a veces nos aborda y que no tenemos elementos como entender. Bueno, en el próximo segmento vamos a estar profundizando más de todo ese tema de la docencia, del profesor universitario que es Ángel, y bueno, todas las tareas que ha venido desempeñando, hasta como embajador también en algunos países fuera, como Chipre, ¿no? Sí, yo fui embajador en Chipre, realmente fui el último encargado de negocio en Israel y el primero que abrió la oficina de asuntos de intereses en Palestina. Bastante interesante eso que tenemos que profundizar también en ese tema internacional. Además, antes de llegar al otro segmento, Ángel, quisiéramos saber ese ángel humano que salió de Valencia. ¿Qué fue el primer paso que dio ese ángel que salió de Valencia? Bueno, yo me formé en Valencia hasta que salí de la Universidad de Carabobo, en la Escuela de Educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque es la única que hay en América Latina y el Caribe como Facultad de Ciencias de la Educación. En la central hay Facultad de Humanidades y Educación. Y de allí en un pensum muy complicado que se llamaba, yo salía licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales. Entonces nosotros terminamos siendo algo como un sociólogo con un gran componente histórico, con un componente geográfico, con un componente politológico. Vimos 5 geografías, 5 filosofías, 5 creo que de educación realmente vimos una didáctica y una pedagogía. Todo lo demás era ciencias sociales puras, pues era la época dura, la época de la gran crisis. Cuando nos llamaron la generación boba en el 1980. O sea, que salieron, bueno, pero con un trabuco de esa universidad. Bueno, y varios diputados ahí en la Asamblea Nacional, hay varios compañeros y compañeras que son de esa generación que nos enfrentamos al proceso de transición, finales del siglo XX, caída del muro de Berlín, entrada en un nuevo proceso de pensamiento, y hasta que nos apareció un Chávez en un cuartel, un muchacho vestido de verde un 4 de febrero, entonces nos volvió a unificar todo, pues fuimos derrotados, pues somos herederos de la derrota en los años 60. Nosotros nos derrotaron en los años 60, nos volvieron a derrotar en el 89. Y por derrota entendemos en la confrontación militar, en la confrontación guerrillera contra los grupos opresivos militares. Luchamos contra la mediática internacional que se encargó de domesticar la conciencia. Y que no fue fácil. No es para nada fácil. Entonces Chávez, que irrumpió en el espacio de repente como una luz, terminó agrupando a todo ese conglomerado de seres humanos que estábamos alrededor de una idea que no sabíamos cómo expresarla, en el buen sentido de la palabra, cómo llegarle a ese pueblo que tenía impedido entender que había otra forma de hacer gobierno, otra manera de caminar en el mundo y otra manera de observar la realidad concreta en la cual estamos inmersos. Pues, inclusive llegó algún momento que los revolucionarios, bueno, ya se están acostumbrando a tirar la piedra, a hacer la contención, pero no estaba el que hacía la política. El que iba y quería tomar por elección el poder, y es algo que trajo a la palestra el comandante Hugo Chávez. Sí, cuando Chávez se plantea el hecho de ser candidato a la presidencia de la República, muchos estuvimos en contra, porque era difícil entender cómo era aquello de que después de haber salido el 4 de febrero a luchar contra el estado venezolano, que no era nada fácil, una oligarquía muy floja, por cierto, una oligarquía que no asume el poder. Por eso es que no tenemos una burguesía completa en este país, sino unos asaltantes del erario público. No construyeron nada y Chávez nos llama, entonces nos dice, ahora vamos al proceso electoral. Entonces, ¿cómo le creíamos que íbamos a ir a las elecciones bajo las mismas reglas del enemigo y con el enemigo metido en aquel Consejo Supremo Electoral? Entonces me parece sí es atrevido, ¿verdad? Y hermano, nos dio la elección y en el 98, pues ya no elección de bueno, ahora ganamos, ahora vamos a gobernar y vamos a gobernar con todo el pueblo. Por eso es que Chávez no le tembló el pulso para lanzar aquella firma sobre el decreto llamado constituyente, porque esa era la promesa más importante que tenía en la campaña electoral. Además es algo muy interesante, ¿no?
hace días estuvimos visitando la academia militar, ¿no? Donde se formó nuestro comandante supremo y nos echaban el cuento, ¿no? De todo, desde la entrada, toda la historia, desde que el comandante estudió allí. Y es algo que despierta en nosotros los jóvenes. E inclusive hacemos hincapié en este momento de que haciendo visible a los invisibles. En este programa estamos precisamente haciendo visible, ¿verdad? Aparte de la experiencia de nuestra revolución. Y no es llamarlo viejo, ¿no? Es la experiencia más la juventud. O sea, son los necesarios. Son los necesarios porque nos guían a los jóvenes que estamos ahorita, quizás asumiendo algunos compañeros puestos de gobierno, puestos de liderazgo y que necesitan saber esa experiencia y haciendo también hincapié en ese pensamiento que los pueblos que olviden su historia tendrán que volver a vivirla. Yo te digo una cosa, mire, yo creo que uno de los jóvenes más notables que tiene este país es Fernando Soto Rojas, que acaba de cumplir 90 años. Y el otro muchacho que es muy notable, ¿no? Y el otro muchacho que es muy notable, ustedes lo van a ver todos, superan los 80 años, entre ellos María León, que es una muchacha de 86 años de edad, pero tiene la cabeza muy lúcida. Ser joven y no practicarlo es una gran estupidez. O sea, ser joven no es un problema de edad, es un problema de disposición para la vida. Ser joven cuando se está sobre la inventiva permanentemente. Eso no niega que nos pongamos viejos, eso no niega que el cuerpo se nos gaste, pero el cerebro no envejece, el cerebro con el tiempo se pone más joven en la medida que lo utilicemos para eso. Hay muchos jóvenes que son ancianos y están muy lejos de esas cosas, ¿viste? Y eso lo vemos en cada intervención de la Leona. Sí, es una muchacha. Mira, los planteamientos de María León, sobre todo la lucha por el feminismo, que es heredada de las grandes luchadoras por el feminismo. María León es una de las mujeres que está, digámoslo de alguna manera, entre las figuras más connotadas del feminismo a nivel internacional. En Venezuela se decretó el feminismo socialista, que es una creación y hechura de María León, tomada por el comandante Chávez y reflejado así. O sea, una tesis concreta para la lucha social de la mujer, que no es que las mujeres aparte y los hombres aparte, no es lo femenino y lo masculino aparte, pues no estamos creando, cayendo en aquella dicotomía muy gringa, por cierto, de pensar que el feminismo como embrismo contra el machismo, que es de la masculinidad. No, aquí estamos hablando del feminismo revolucionario, que es el conocer la parte de lo sublime, lo bello, lo hermoso, lo suave, con lo fuerte y lo duro que puede ser una mujer, no solo porque pare, sino porque en Venezuela, por ejemplo, tenemos grandes heroínas en todas nuestras poblaciones. Nuestras abuelas pues parieron 7, 10, 20 muchachos y los criaron solas cada una de ellas. Entonces eso es un acto heroico que ningún hombre ha podido superar, y esa es una de las ventajas que tenemos. Es que si ponemos... Dentro de ello, el que era totalmente diferente, tener que ir, sembrar, recoger el maíz, pilar para poder hacer la arepa. Bueno, y ahora tienen que trabajar. Sí. Era más difícil, claro. Bueno, pero ahora tienen que trabajar, tienen que comprometerse, estudiar y profundizar. Yo creo que el problema no es ni de edades ni de condiciones, vamos a decir, biológicas en el sentido de género, sino de predisposición ante la vida. Sí. La predisposición ante la vida. Chávez no. De conciencia y compromiso. Sí, pero para llegar a la conciencia hay que tener conocimiento. O sea, el problema es que la conciencia no es algo que viene, no es un ángel que baja del cielo, no es un toque de divinidad que te va a decir, hoy tienes conciencia, te estoy dotando de conciencia. No, la conciencia la vas construyendo, sí. Y la construyes colectivamente, no la construyes individualmente, porque tampoco puedes asumir conciencia social desde lo que tú creas que es la realidad, sino de lo que la realidad se va a perfilar colectivamente. La realidad es diversa y tiene múltiples interpretaciones. Entonces, lo más grande que acompaña a Chávez, a Fidel Castro, al mismo Daniel Ortega, a Lula da Silva, a Rafael Correa, es que se atrevieron a cambiar los factores con los cuales, vamos a decir, los lentes con los cuales estábamos viendo la realidad del momento. Entonces, el venezolano de hoy es totalmente distinto. Hicieron un cambio en el cliché. Cambiamos el foco. Entonces, ya estamos viéndolo desde otra perspectiva. El venezolano de hoy es un venezolano que está informado, y no solo porque hay teléfono y está Google y están las empresas norteamericanas, que la salsa que es buena para el pavo, buena para el pavo, para la pava. O sea, esto de que nosotros ahora estamos más informados
y somos menos reflexivos. En Venezuela no se cumple. Venezuela es un país que anda en la calle en el debate permanente. O sea, que cualquier venezolano, usted para a cualquier venezolano del siglo XXI, cualquiera, de cualquier edad, y le pregunta por qué la situación económica y sabe hacia dónde van los tiros. Y sabe no solo que tenemos un bloqueo y estamos impedidos de muchas cosas, sino que hay un ejercicio que debe hacer colectivamente desde abajo hacia arriba. Cuando digo desde abajo, no es para situarlo abajo por abajo, sino desde las masas hacia el poder, y por eso es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dice mandar obedeciendo, que no es otra cosa que ir a la guerra con el oído puesto en tierra para saber dónde pisa el enemigo, para escuchar al enemigo a lo lejos. Y eso es lo que nos enseñó Chávez, y eso es lo que nos dejó, y lo que Nicolás Maduro continuaba. Bueno, y en este segmento nos vamos a lo internacional. Okay. Cuéntanos de Palestina, de Israel, de Chipre. ¿Cómo fue Ángel y qué vivió Ángel en esas épocas? Bueno, rápidamente, primero hay que decir que es un proyecto político que estableció el presidente Chávez en la época. Dijo, bueno, había que darle un vuelco a las relaciones internacionales de Venezuela, que todas las relaciones internacionales en el mundo se dirigen en un solo aspecto, que es la relación entre Estados. Chávez habló de la diplomacia de los pueblos, y la diplomacia de los pueblos implicaba recoger desde lo más profundo de cada uno de estos pueblos, dado que el servicio diplomático tiene el permiso de los países acreditantes para investigar sobre los temas que componen las sociedades donde tenemos las embajadas residentes, por ejemplo. Entonces, bueno, el servicio diplomático en esa época, que era un momento de transición entre la vieja política exterior venezolana, que estaba mandatada por los designios de la diplomacia norteamericana, la diplomacia europea, la diplomacia del Reino Unido, que más o menos siguen las formas, los modos, entonces no salían del crucecito negro, de los modales tal y cual. La forma monárquica. Sí, ¿no? Y de la forma, porque la diplomacia no es hipocresía. Ser diplomático es un trabajo muy difícil, es sentarte con tu enemigo a conversar, es saber que él te mató a tu mamá, tu papá, tu hijo, tu abuela, y sin embargo vas y le extiendes la mano y dices, vengo a hacer la paz en nombre del Estado, en nombre del país. O sea, ser diplomático no es ser hipócrita, ser diplomático es tener la valentía de poner la paz por encima de todas las cosas. Y ahí que Nicolás Maduro, que es un hombre muy bien formado en esos líderes, haya salido al frente y haya salido con buen pie de una crisis profunda que le crean a Venezuela luego de la muerte del presidente Chávez. Pero Chávez sentó las bases de una diplomacia abierta y plural, y fue las primeras pinceladas que se dan ya de manera concreta en materia de la construcción de una diplomacia comprometida con la multipolaridad, que suena a un trabalengua. Es simplemente romper la hegemonía de Occidente, que cree que hay una sola civilización en el mundo, y demostrarnos de que hay múltiples civilizaciones, lo que vamos a llamar interculturalidad. De allí que la diplomacia de los pueblos entonces es expresión de las culturas y las civilizaciones del planeta en correspondencia con la necesidad de hallar puntos comunes para construir eso que está expresado en el quinto objetivo del Plan de la Patria, que es la preservación de la especie humana. El hombre es capaz de destruir el mundo cuando le dé la gana. Allí esa diplomacia bolivariana de paz rompe con el paradigma del primer mundo. Sí, no, pues es que la guerra es un negocio. Entonces, cuando la guerra es un imperativo, es un negocio, la paz es subversiva. Entonces, seguimos siendo subversivos de la paz. Es el planteamiento que hace Irán en Asia Occidental. Irán es un país, vamos a decir, uniconfesional, un estado confesional absoluto, que es musulmán chií, pero sin embargo con grandes avances en materia de desarrollo del uso de energía nuclear para fines pacíficos, lo que no implica, como decía Chávez, una revolución pacífica, pero está armada. Entonces, igualmente, la tesis anteriores era de que para construirla había que luchar mucho para construir la paz. Bueno, hay que luchar en la paz y por la paz, pero sabiendo que en el momento que venga la confrontación, se llega a eso de la política por otros medios, que es la guerra, para dilucidar los temas que tengamos que dilucidar, nosotros tenemos bien claro de que la paz es mucho más difícil y es mucho más efectiva para continuar la vida en el planeta. Quinto objetivo de la patria. Somos el único país del mundo que estamos planteando la sobrevivencia de la especie humana como el objetivo central de la humanidad. La guerra planteada de Rusia a través de Ucrania, o mejor dicho, la guerra de Occidente contra la multipolaridad, la empezaron a través de Ucrania y repercute donde en Taiwán contra China.
Y entonces te atacan a Malasia, Indonesia, Indochina, te atacan a Corea del Sur. Es un efecto dominó. Te tienen que atacar todo el bloque asiático, porque China tiene la ventaja que tiene relaciones con todos los países del continente asiático. China, gobernada por el Partido Comunista Chino, tiene relaciones con Corea del Sur, que es casi una subsidiaria de Norteamérica en el Asia Oriental. Pero entonces en lo que llaman los gringos el Medio Oriente, que es una mala palabra, por cierto, no tiene cabida eso del Medio Oriente, sino en Asia Occidental. Vimos ayer cómo se estrecharon las manos el presidente Raisi de Irán con el jeque, o el sultán, el jeque de Arabia Saudita. Dos cosas que eran inconcebibles. Una Arabia Saudita que viene de tener relaciones con Israel, que es un factor perturbador desde el año 48 en la zona y que está cargado de armas nucleares y puede fomentar la guerra y acabar con el mundo. O vemos a los BRICS, donde está Brasil a la cabeza, sumando a Sudáfrica. Entonces los ejercicios que hace Asia Oriental con Sudáfrica le llaman la atención a los gringos y dicen, bueno, ¿cómo es esto? No, bueno, eso es simplemente el ejercicio de eso que llamamos nosotros la diplomacia de los pueblos, lo que vamos a traducir en dos palabrotas también que son muy difíciles de pronunciar, que es la solidaridad y la complementariedad. En términos sencillos, yo tengo azúcar, tú tienes café y otro que ponga el agua y nos tomamos un buen café los tres. No es que somos inocentes, no, son negocios y vamos a ganar mucho dinero y vamos a establecer nuestras relaciones a partir de los intereses. Es la forma transversal de una política multipolar. Sí, pero la multipolaridad para garantizar el equilibrio del universo. Si nosotros no equilibramos la fuerza que tenemos en el mundo, lo más seguro es que lleguemos a una guerra de conflagración mundial, que es lo que está buscando Norteamérica, que no es la primera vez que la tiene, porque en el año 20, y los que no me crean, por favor, vean una película de Al Capone, entonces va a ver que en el año 20 el excremento llegaba a la mitad de las paredes de Washington y el hambre en Estados Unidos era bestial. La época de la recesión económica más fuerte. Pero inmediatamente, después del triunfo del proceso del Soviet en la Unión Soviética en el año 17, estos inventaron, participaron en lo que van a llamar la Primera Guerra Mundial. Luego la vuelven a reactivar lo que llaman la Segunda Guerra Mundial con la toma de Pearl Harbor, que todavía está en duda si de verdad Japón atacó Pearl Harbor. Sí. En una isla que se llama Hawái, que está bien lejos de los Estados Unidos, está en el medio del Pacífico. Entonces, que es el mismo fenómeno que tenemos con las islas. Un estado de ellos. Por supuesto, o las Islas Malvinas, más llamadas ellos por las Islas Falkland, que están frente a Argentina. O simplemente San Andrés, desde la base militar y paramilitar que montaron en Colombia, en la toma de San Andrés, que es un territorio de Nicaragua. Entonces tú ves el mapa político y geopolítico mundial y te vas a dar cuenta que no solo Venezuela sufre por el arrebato que nos quieren hacer con el Esequibo, sino que es el mismo fenómeno de Chipre, donde yo fui embajador. Pues Chipre tiene la tercera parte tomada por los turcos. Aunque hay una población que se llama turco-chipriota, culturalmente turcos pero chipriotas. Y una población greco-chipriota que está en el sur de Chipre. Entonces, un pueblo que puede convivir tranquilamente y pacíficamente, le inventaron una guerra en el año 74, donde hubo una devastación total, como todas las guerras y muertos y demás. Es que inclusive lo podemos ver con el mismo Rusia y Ucrania. Con Rusia y Ucrania culturalmente, los ucranianos en un gran porcentaje son rusos. Sí, toda la región del Donbass y todo y desde Crimea hasta el Donbass, que vamos a decir la parte noreste de Ucrania, lo que es la parte sur, va a ser, vamos a decir, la parte de protección del Estado ruso, porque lo que estuvo en riesgo es la invasión a Rusia. Ahora, ¿por qué invadir Rusia? ¿Por qué tocar a Rusia? Porque el presidente Putin, el gobierno ruso, no le perdona que en 1989, cuando quedó devastada, fue gobernada por un borracho llamado Yeltsin, que acabó completamente con la economía de lo poco que llegaba de vuelo de la etapa soviética, terminó recuperando la economía, la política, la cohesión del país y el patriotismo, al punto que Putin, que está en un gobierno liberal burgués como cualquier otro liberal burgués, donde tiene una oposición muy fuerte de ultraizquierda y de ultraderecha, termina convocándolo en el nombre de la patria y están todos los rusos unidos en defensa de Rusia. De su soberanía. De su soberanía. Pero no es la defensa de Rusia nada más, es la defensa de Siria. Porque los rusos están en Siria defendiendo a los sirios de que
del embate que hubo en la primavera árabe, que ocupó desde Marruecos hasta abajo. Recordemos que en el año 2012 van a devastar, van a acabar con Libia, van a derrocar a Mubarak en Egipto y se va a emprender todo un proceso de transformación en la zona. Ya no con la intención de invadir territorio, porque eso no le interesa al imperio. Lo que le interesa es mantener el control y el dominio internacional, el dominio mundial, global, de todo el planeta por la vía de la cultura. Cada vez que usted abre el Google, pero por decir algo, cualquiera de los buscadores va a conseguir todas las malas noticias sobre Venezuela. Si lo abre en Venezuela, va a conseguir las malas noticias sobre Venezuela. Si usted le quita el nombre de Venezuela y está parado en Europa y abre noticias del momento, le van a aparecer las mismas noticias, pero con el nombre de Rusia. Sí. Y si se va a la China, van a aparecer las mismas noticias, pero con el nombre de China. ¿Cuáles son las mismas noticias? Bueno, que son gobiernos dictatoriales, que no hay libertades económicas, que no practicamos el libre mercado, que la violación de los derechos humanos, están violándose los derechos humanos, que estamos empobrecidos, porque siguen pintando las mismas tesis de MacArthur del año 50 y pico, cuando te decía que el socialismo era pobreza y el capitalismo era riqueza. Ahora, profesor, en esta época, 2023, se habla de que ahorita en la actualidad Estados Unidos se juega su estatus de imperio en América Latina. Sí, la denominación de imperio, lo que pasa es que Norteamérica es un proyecto que se revisa cada ciento y pico de años, cada 150 años aproximadamente. Desde la muerte del exterminio de la raza dueña, o mejor dicho, de los pobladores aborígenes dueños de Norteamérica, desde el Thanksgiving para acá, desde que mataron al último los mohicanos y entonces celebraron comiéndose un pavo los anglicanos. Sí. Que por eso Norteamérica se pinta como un país donde es multiétnico y pluricultural, eso no tiene absolutamente nada. Es anglicano, han inventado tantas iglesias como necesidades han tenido de invadir la humanidad. No me estoy metiendo con la fe de nadie. Cada quien tiene la fe que quiera tener, no hay ningún problema, asuma a Dios o no asuma ningún Dios, es un problema muy particular. Pero el tema es que ellos se han utilizado... Claro, lo de ellos es un mecanismo manipulador. Es que los establishments de las iglesias, los mandantes de las iglesias, terminan siendo también domesticadores de eso que vamos a llamar la conciencia social. Entonces ¿Cómo ganó Bolsonaro en Brasil? Con una iglesia evangélica comprometida. Y apoyado con el marketing político de la Big Data. Sí, la Big Data, pero la iglesia comprometida. Entonces el Cristo que apoyó, en el nombre del cual se apoyó a Bolsonaro, no es el mismo de los curas en El Salvador que pelearon en la guerrilla y se murieron, o de los amigos del ELN colombiano, o de los cristianos que dan la vida en cada lucha social. O sea, no es el padre Numan que fue echarle plomo al pueblo brasileño, no son los Numan los que están dándole plomo. Claro. No, es el desarrollo de toda una política agresiva que toma los valores dogmáticos y bajo el dogma de poner unas gringolas a la gente, o sea, se le crea eso que llamamos el foco de visión, que es lo que más determina como la ideología que al fin y al cabo es falsa conciencia. Es decirte que no, los malos son aquellos porque no piensan como yo y no están conmigo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que irlos y exterminar. Esa es la fase, eso es el fascismo, que es una etapa que el capitalismo va a desarrollar, porque solo hay fascismo, evolución. Solo hay fascismo en el capitalismo. Hitler fue una hechura del capitalismo, no vino del pensamiento socialista ni de liberación, vino del capitalismo más acérrimo. ¿Cuándo? Entonces, o estás conmigo o estás sin mí. Y yo tengo la verdad absoluta y tú estás equivocado en todos tus planteamientos. Entonces, eso es el fascismo en términos, palabras más, palabras menos. Pero es la etapa criminal del capitalismo y es lo que estamos al borde hoy de tener. Ese es el Zelensky en Ucrania. Es un fascista. Es un objeto creado. Por supuesto, un comiquete, por cierto. Muy mal. Yo respeto mucho a los cómicos y a los humoristas, porque creo que el humor es una manera también de hacer relato político, pero en este caso estamos hablando de un cómico de poca monta que termina gobernando uno de los países más grandes de lo que era la Unión Soviética, con un arsenal nuclear que es envidiable, a donde se están haciendo, o sea, ya Rusia ha descubierto varios laboratorios para la guerra bacteriológica, o sea que el fenómeno del COVID no es el virus chino, podemos decir que es el virus ucraniano, fabricadito en Ucrania. La guerra asimétrica. Entonces, bueno, mira, no, aparte de la guerra asimétrica, que es la guerra, diríamos que es la guerra que le hacen los pueblos a este tipo de cosas, la guerra muy simétrica que tienen los norteamericanos, que tiene la Unión Europea, o sea, que tiene Occidente, que es Estados Unidos, parte de la Unión Europea y el Reino Unido.
A eso lo vamos a llamar Occidente. Ya no solo por el pensamiento occidental que viene del pensamiento griego, sino simplemente por la práctica que están ejerciendo de creerse que es la única civilización para arropar el mundo. Ahora, profesor, nos venimos de allá, de Occidente, y nos venimos a Venezuela. Nosotros somos parte de eso. El tema económico, las sanciones. Sí, la sanción es un mecanismo, por cierto, muy malo. Muy malo para las economías de los sectores medios de la burguesía de los países occidentales. Favorece solamente a las grandes corporaciones. Mira, la revista Forbes, al principio de la guerra contra la multipolaridad o la guerra contra Rusia a través de Ucrania, dijo a los 3 meses de la guerra que las 120 familias más ricas del planeta, esa que nos presenta la revista Forbes, unos tipos muy bonitos, bien vestiditos, bien decoraditos ellos, las 120 familias más ricas habían centuplicado sus ganancias con esta guerra. Pero que quiere decir que la guerra es un negocio, como siempre ha sido. Entonces esta guerra ahora sirve a los intereses financieros. ¿Cuál será la deuda que le va a quedar a Ucrania? En algún momento va a terminar la guerra. ¿Cuál será la deuda que le va a quedar? Toda la chatarra tecnológica que le están mandando a diario, le he enviado. Fíjate tú que 2 países que no están metidos en el conflicto, Finlandia y Suecia. No había nada más neutral que un sueco. Ahora usted dice que Suecia está mandando armas a Ucrania para defender a Occidente en Ucrania como una plaza, no dejarse vencer. Pero ese no dejarse vencer es endeudar a Ucrania, porque cada vez que mandas un tanque de guerra para Ucrania, eso queda puesto en la deuda, en el cuadernito confiado. Muestra más allá de ser neutral, bueno, convertirte en un proveedor de la guerra. Por supuesto, entonces Finlandia más rentable. Finlandia no participa directamente porque es frontera con Rusia. Y yo sé que si participan directamente va a ser una respuesta bélica de igual calibre o de mayor calibre de parte de Rusia. Entonces, cuando tú ves el mapa, yo los invito a que vean el mapa del mundo, se lo pongan hacia el frente y empiecen a jugar con un lápiz y digan, mire, ¿cuáles son los países que están comprometidos? No han podido comprometer, sin embargo, hubo elecciones en esta semana en algunos países que hacen frontera con Rusia, pero la mayoría no se ha pronunciado. Por el caso de Polonia, quien jugó en la Segunda Guerra Mundial a una neutralidad muy subgénero, por eso que hasta los judíos le tienen cierta animadversión a los polacos, porque los polacos terminaron entregándolo. No en balde, señores que hicieron santos, el Papa Pablo II. Ese fue el premio. Sí, no en balde se hicieron y ahora tienen un santo. El papado con premio. Y tienen un santo ahí hecho. Cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Cosas que están pasando ahí en la Iglesia Católica. Que también es interesante, tenemos que hacer otro programa. ¿Por qué? Porque hay unas posiciones de la Iglesia Católica que, por ejemplo, en Nicaragua se le dio una respuesta y está en debate hoy. No, bueno, es muy interesante el tema internacionalista, ¿no? El tema geopolítico que sembró el comandante Chávez en toda la patria venezolana, ¿no? Todo venezolano, ahora tú le preguntas sobre geopolítica y algún conocimiento o algún análisis se da en la palestra, ¿no? Bueno, hay gente que conoce nombres de algunos pueblos en Rusia que yo todavía no me atrevo a pronunciar, pero ahorita me he hablado del Donbass, pero también he hablado de Lugansk y de Donetsk, y pronunciado perfectamente. Y yo, ¿dónde salió este diablo? ¿Quién le habrá enseñado que eso es así? Bueno, esa era la voz que cumple este trabajo que tú haces, el trabajo que hacen las emisoras radios y comunitarias, el trabajo que hace Telesur, el trabajo que hace el canal de televisión y las cadenas de noticias no alineadas con las grandes cadenas o con las cadenas internacionales de Occidente. Eso de las grandes cadenas, yo le quito lo de grande porque no puede ser grande quien propicie la guerra y el exterminio. Sí, porque se convierten en mercenarios. No son mercenarios, son armas de guerra. Ellos no están vendidos a ninguna parte, ellos son hechuras para eso. O sea, no hay nada que convenza que sea más poderoso que una bala este teléfono. Más poderoso que una ametralladora es un mensaje por el YouTube, es un mensaje por mediático, por el Twitter, aunque el Twitter sea de viejo, por el TikTok, por todo esto. Bueno, esos mensajes son letales porque te satisfacen te van a ocupar el espacio completo y con extremada precisión y con mucho distractivo para la conciencia. Mira qué lindo. Ay, los rusos están ganando, como si se tratara de un juego Caracas-Magallanes. Sí. O sea, ¿qué me importa a mí cuántos muertos tiene uno y el otro para decir quién ganó? Porque este tiene menos muertos que aquel o este tiene más muertos que aquel. Al fin y al cabo es contra la muerte que yo estoy luchando. Además, sin saber por qué es el objetivo de la guerra. ¿O por qué se está dando la situación? Por eso el planteamiento. El planteamiento es poner a geopolítica y estudios internacionales desde el preescolar hasta el doctorado.
porque el mundo se nos puso chiquito. Chávez nos puso a China aquí al lado. Sí. Y podemos estar hablando aquí, si un chino nos quiere ver en este momento, él está viéndonos mañana. Porque hoy son las 10 de la noche aquí, mañana son las 10 de la y esta hora son las 10 de la mañana en China. Fíjate que es una cosa casi mágica. Entonces me está viendo, es mañana allá en China. Y lo que pasa en China yo lo estoy viendo hoy. Exacto. Entonces, si el mundo está así de chiquito, así de pequeñito, Chávez nos los trajo y nos los puso cerca. Pero luego que tiran aquí, a pie no llegamos. Está a 14.500 kilómetros, y 14.500 kilómetros y nosotros sentimos los iraníes aquí en Caracas metidos. Y no solo porque vemos muchos iraníes, mucha gente que se ha convertido al Islam y al Islam chií, que es el que domina en Irán, sino porque estamos en un mundo dinámico donde las relaciones internacionales cada día son más difíciles de entender si la vemos desde la perspectiva de amigo-enemigo. Ahora, cuando la vemos en función de objetivos históricos, entonces ya la vemos más fluida. Porque ¿en qué se parece un iraní y un venezolano? Y además, en las situaciones más adversas que ha vivido nuestro país, los iraníes han prestado su solidaridad. Y viceversa. Nosotros también participamos cuando yo tuve una crisis energética. El presidente Chávez, comandante, envió varios buques con combustible, pero más allá de eso, que es muy puntual, está el hecho de la cooperación internacional. Venezuela hoy tiene relaciones con más de las 3/4 partes del planeta. No solo la Chevron está trabajando en la faja del Orinoco, sino que están empresas como la Rosneft, que oficialmente no son del Estado ruso, son empresas rusas, de origen ruso, pero no del Estado ruso. Me refiero a que no son empresas privadas. Y están los iraníes, y están los chinos, y vienen los indios, porque poco se habla de la India, pero la India acaba de superar el nivel de población de China. Sí. O sea, estamos hablando, cuando tú tienes relaciones con China y con la India, tienes 1.300 millones de chinos y 1.400 millones de hindúes. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes, o sea, y ahí tengo nada más, 1/3 de la población mundial lo tengo allí. Y el llamado es a la burguesía nuestra, si es que alguna vez se construye, si alguna vez tenemos alguna burguesía seria, pues vemos ahí una cosa que llaman Fede Cámara con industria. Pues, yo no tengo nada en contra de ellos, bueno, sí tengo mucho. De ellos bastante daño nos hicieron en el 2002 y antes de eso. Tienen sus historias. Sí, pero ahora, bueno, traigan sus capitales. Mira, el país, el gobierno de Nicolás Maduro le está abriendo el planeta completo así para que vayan y vendan, ahora produzcan. Una burguesía que lo que sirvió para comprar y vender y para vivir en el erario público, pero como ahora no hay erario público que darle, porque no tenemos 70.000 millones de dólares que salían de la tierra, que eran bien chéveres, y con eso ellos se enriquecieron desde finales del siglo XIX hasta ahora. Entonces, cuando no hay eso, ahora le toca extraer dinero y empezar a producir. Yo no sé dónde estarán los reales de Lorenzo Mendoza, 5.000 millones le dieron, cualquiera produce así. Así es sabroso, ¿no? Es que no es burguesía, porque justamente cuando es parasitaria contradice los preceptos de la burguesía. La burguesía es para tomar el poder. La burguesía es para mantener el poder, el status quo, la preeminencia de los que más tienen. Esto ni siquiera eso hicieron con voluntad. Lo que hicieron fue enriquecerse y corromper a una sociedad y darle algunos espacios, que es lo que se conoce como policlasismo. Las universidades de los reductores de izquierda. Y que ellos descubrieron una nueva clase de negocio. Algo como lo que hablábamos en breves minutos, que es el negocio de la guerra, ¿no? Ellos es el negocio de llamar a la invasión de Venezuela. El negocio de ir a otro país y hablar mal de Venezuela a cambio de dádivas, a cambio no de dádivas, de grandes fortunas, no, de pago, de embargar bienes de nuestro país. Mira, yo no quiero descubrieron ese nuevo negocio. Hay un tema muy delicado allí que, bueno, yo lo puedo decir, pero y lo he dicho en otras partes. Yo no sé qué vieron los venezolanos. Fíjate tú que si nos hicieron un gran daño, sobre todo a nuestra juventud, por falta de información. Yo no sé qué vieron los que cogieron para Perú, que los peruanos no se han enterado. O que vieron en Ecuador, que los ecuatorianos, ¿sabes? Por cada ecuatoriano que vive en Ecuador hay 20 fuera del Ecuador. No sé. O sea que cuando vas a migrar para Ecuador. Pues digo, pero ¿qué viste tú en Ecuador que los ecuatorianos no sabían? O que viste en Colombia que los colombianos no sabían. Sí, la crisis fue horrorosa. No es mentira que llegamos a tener 0 comida en los anaqueles, llegamos a tener 0 medicina y hemos ido saliendo de la crisis gracias a la estrategia del presidente Maduro. De verdad hay que reconocerse el comando político, militar y policial de la revolución que se ha montado junto a este pueblo organizado
que también hay que decirlo, porque si el presidente Maduro no tiene los consejos comunales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, la gente en la calle pateando cada uno de estos cerros de Caracas y las calles de los barrios de Venezuela, tampoco el presidente Maduro hubiese llegado a ninguna parte, porque sí, pues una estructura... lo de Super Bigote está compuesto de super venezolanos que concentran bajo la responsabilidad del presidente Maduro y sobre los hombros del presidente Maduro todos los males de la República para resolver. O sea, el papel de Maduro no es nada fácil. Por eso es que... es la valentía que ha dado el pueblo. Y es un pueblo que ha resistido, ha sido valiente. Hoy en día muy golpeado, sí tenemos golpes, sí los tenemos, no hay que esconderlos. No tenemos salario en la administración pública, no tenemos... hemos ido superando el tema del agua, de la luz, de los servicios públicos, del gas, pero todo esto a costa de un gran sacrificio. Ahora, ¿quién produjo esta situación? La produjo Nicolás Maduro, la produjo la Revolución Bolivariana, y es ahí donde se espera la oposición venezolana, porque ya todos saben quién la produjo y quiénes están, los mismos que andan buscando el voto por allí por unas elecciones primarias. Que son los mismos de siempre. Que son los mismitos. Hay que añadirle también no, y por supuesto, lo del COVID terminó de romper el velo del desastre del modelo capitalista para la satisfacción de esa misma promesa que hicieron del American Way of Life, el modo de vida americano, de todos somos felices, todos prefieren... El sueño americano. Todos tienen derecho a ser ricos, todos van a ser millonarios y todos van a tener un foro, una mujer blanquita, catira, con los pelos amarillos y niños todos rubios, porque los negros no entramos allí. Sí. Entonces, bueno, esa sociedad se descubrió la farsa. Entonces, que haya crisis de medicamentos en Estados Unidos. Noticias de ellos, noticias Bloomberg, no la está diciendo Ángel Tortolero, noticias Bloomberg, el aparato mediático más importante que tiene los Estados Unidos norteamericanos, me está diciendo que hay crisis de medicamentos, hay crisis alimentaria, hay hambre, no solo en el Bronx, en todos los Estados Unidos. Hay un nivel de analfabetismo que alcanza el 62% de la población, no sabe leer y escribir en inglés ni en ningún otro idioma. Entonces, estás hablando, ¿a quién le habla Donald Trump? Donald Trump le está hablando al sector más atrasado de los Estados Unidos. ¿Dónde ganó las elecciones? En los sectores más desprotegidos, más atrasados. Donde podía manipular. ¿A quién le habla Biden? ¿A quién le habla Biden? Aquello del policlasismo. Porque tuvieron un Obama negrito. No, si Obama era más blanco de cualquier blanco que supremacista. Obama es era un producto creado. Un supremacista de color negro, pero con un corazón blanco. Se llama Barack Hussein Hasbe Obama. De origen musulmán, y terminó poniéndose una kippah y el muro de lamento amenaza con los judíos allá en Israel. Entonces tú dices, bueno, es allí el componente. Entonces, y cuando ellos dicen que nosotros propiciamos el pensamiento único, no, es que el único que propicia el pensamiento único es el capitalismo, ¿vale? Nosotros estamos montados en la diversidad, en el respeto a las diferencias y en el debate. Que si no hay debate hay que provocarlo, así de simple. Claro, dentro del debate es que se encuentran todas esas respuestas, ¿no? Sí. Y inclusive se caen las máscaras. Sí, y hay que mantener la lucha, o sea, mantener esta lucha va a costar mucho. Nosotros tenemos una revolución que tiene una gran debilidad o una gran fortaleza, que según como se vea, que es que tiene que regenerarse cada 6 años un proceso electoral, y eso implica pues ir más allá de la satisfacción de necesidades, ir a un proceso de educación permanente de la población y de mantener esta estructura que se tiene dentro del Partido Socialista Unido, del Gran Polo Patriótico, que no es solo una estructura ideológica, es una estructura funcional que el presidente la sintetizó en el 1x10. Y el 1x10 es uno de los mecanismos más eficaces para resolver los problemas que son recurrentes y que van a seguir existiendo, que son los problemas de la vida misma. La población va a seguir creciendo, la demanda de vivienda va a ser mayor, el tema de los servicios. Los servicios, todo. O sea, si tú estás en una familia que va creciendo, cada vez necesita más comida. Ahora hay que buscar cómo satisfacer esas necesidades. Y en ese momento histórico estamos, en un momento de transición, para que haya el Congreso de la nueva época, que no es la nueva época de transición al socialismo, no, es la nueva época de la transición en el socialismo, con el socialismo hacia el venimiento de una sociedad más justa. Porque el socialismo es por sí. Ya embarcados en el proyecto. Sí, ya el socialismo es un proceso de transición. Gustavo Petro, cuando llegó a la presidencia de Colombia, dijo
dijo tranquila, yo vengo a desarrollar el capitalismo, porque solo desarrollando el capitalismo puedo llegar al socialismo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? En el momento que yo enseñé a este pueblo a producir, vencerá las barreras históricas y se acabarán los mitos. Bueno, mira, profesor, el tiempo vuela. Sí, yo sé, ya llegamos como 2 horas. Sí. Estos son temas muy interesantes. El tema internacional, bueno, el comandante Chávez nos abrió los ojos a todos los venezolanos, ¿no? Y también es un honor estar aquí con alguien que participó, bueno, en esa trayectoria de comenzar la diplomacia de paz que emergió del comandante Chávez y tenerte aquí, que fuiste embajador, estuviste también llevando esa palabra de paz, esa palabra de hermanamiento con los demás pueblos, que era palabra de nuestro comandante supremo. Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros y que te escuchen los jóvenes y todos los jóvenes adultos y todos los que nos escuchan por Carvillo Podcast. Te pedimos en este último segmento y que nos des un mensaje a todos los que nos escuchan, todos los que siguen Carvillo Podcast, que les envía como palabra, como mensaje a esas personas. Ángel Tortolero. Unidad, lucha, batalla y victoria, no hay otra. Solamente, ¿qué más le puedo decir? Palabras del comandante Hugo Chávez. Por supuesto, es que cuando se tiene la revolución en sentido del momento histórico, lo dijo Fidel Castro el 12 de noviembre del 2013. Si tenemos sentido del momento histórico, es porque ya nos asumimos como personas, como elementos pensantes en una sociedad que demanda grandes niveles de comprensión para poder entender las dificultades que tenemos. Resolver los problemas puntuales no es resolver el tema de nuestra sobrevivencia como modelo político, como modelo cultural, como sociedad, no es resolver los problemas históricos que estamos atravesando. Esto es una carrera de largo aliento y al final tal vez no lo lleguemos a ver nosotros, pero no por ello no dejar de luchar. Esta lucha va a continuar, no vamos a derrotar el capitalismo de una noche a la mañana, porque esto es una lucha multidimensional, una lucha que amerita grandes niveles de comprensión donde estamos parados. No quiere decir que dejemos de ponchar, de ir para fiesta, de vivir, pero hay que vivir viviendo, y vivir viviendo implica vivir contigo y las circunstancias, conmigo y las circunstancias, yo y mis circunstancias. Bueno, desde aquí, desde Carvillo Podcast, yo no puedo cerrar sin hacerte esta pregunta. Ya viene el otro. mañana terminamos. Ajá. ¿Qué le dirías al comandante Chávez si lo estuviera en este momento al frente? Gracias. Lo único. A Chávez no lo puedo culpar absolutamente nada. No los mataron. Yo soy de los que piensa que a Chávez no lo mataron, no los asesinaron. Y Chávez dejó las líneas gruesas completas y muchas líneas finas. Cada vez que uno escucha un discurso de Chávez, no por brujo, no porque era un enviado del más allá, ni venía de ningún planeta extraño, simplemente porque fue un venezolano que entendió y comprendió el momento histórico en el que estaba parado. Y con eso nos retornó las esperanzas a los venezolanos. Yo sé que las adversidades nos achican el corazón, nos ponen en condición a veces de minusvalía, y Chávez nos dijo, bueno, a pesar de ello hay que seguir adelante. Y hay que seguir, no tenemos alternativa. La otra alternativa es entregarnos, y yo creo que nosotros no capitularemos nunca. Ninguno. Así es. Bueno, Ángel Tortolero nos acompañó en este episodio de Carvillo Podcast. Bueno, además, Ángel, te dejo comprometido para otros episodios, para profundizar en el tema internacional. Wow. Fue un placer de Carvillo Podcast, todo el equipo de producción, Dorelis Castellanos, Susana Gómez, ¿verdad? Aquí acompañarte en tu hogar, en tu casa. Gracias por la invitación, para nosotros gran honor. Y bueno, muy interesante toda esta conversación. Y bueno, como ya te dije, es que has comprometido para nuevos episodios de Carvillo Podcast y nos sigas enseñando del tema geopolítico. Me sigue llamando viejo. Bueno, esto es Carvillo Podcast. Acuérdate, síguenos por nuestro canal de YouTube, carvillopodcast.bzla. También nos puedes seguir por Instagram, por Facebook, por TikTok
Y bueno, puedes escribirnos por Twitter también, Ángel. Twitter no es tan viejo. ¿Vale? Hasta Maduro sigue diciendo que es una cosa de viejo. ¿No has visto? Bueno, esto fue Carvillo Podcast. Chao, chao.